Hola, mi nombre es Ángela de Abreu y en este vídeo vamos a hablar sobre la reagudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es el esquema que vamos a seguir, donde haremos hincapié en la fisiopatología y clínica derivada de la misma. La EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable, que se caracteriza por presentar síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo, debido a anomalías de las vías respiratorias o alveolares, generalmente causadas por una exposición significativa a partículas o gases nocivos. Existen 4 fenotipos propuestos por la guía GCPOC, que son el no agudizador, el cual se caracteriza por presentar como máximo un episodio de agudización moderada en el año previo, y los fenotipos agudizadores, que presentan 2 o más agudizaciones o un ingreso en el año previo, y en el cual se describen fenotipos de EPOC asma, EPOC tipo efisema y EPOC tipo bronquitis crónica. El enfisema se refiere a la destrucción de las superficies de intercambio gaseoso. Es un término anatomopatológico que se utiliza a menudo de manera incorrecta en la clínica y describe solo una de las anomalías estructurales presentes en pacientes con EPOC. Mientras que la bronquitis crónica es un concepto netamente clínico y se refiere a la presencia de tos productiva al menos 3 meses al año durante un mínimo de 2 años consecutivos. Sigue siendo un término clínico útil, pero solo está presente en una minoría de los sujetos. La agudización o exacerbación se define como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios, que acontece en el curso natural de la enfermedad. Pueden deberse a múltiples causas y cursan con un aumento de uno o más de los síntomas cardinales de la enfermedad. Los pacientes con EPOC experimentan de media 1 a 4 exacerbaciones al año y la distribución de estas es variable. Se clasifican en 4 grupos: una agudización habitual, el fracaso terapéutico, que es el empeoramiento de los síntomas que sucede durante la agudización y que precisa añadir otro tratamiento, recaída, que es la aparición de un nuevo empeoramiento clínico entre la finalización del tratamiento de la agudización y las 4 semanas posteriores, y la recurrencia, donde los síntomas aparecen en un plazo menor a un año desde la agudización previa. Las recurrencias se consideran precoces si aparecen entre la 4ª y 8ª semana tras el episodio anterior, y tardías si aparecen después. Las exacerbaciones de EPOC son eventos importantes, no solo porque afectan negativamente al estado de salud, las tasas de hospitalización y reingreso y progresión de la enfermedad, sino porque además suponen un gasto sanitario elevado. La fisiopatología de la exacerbación de EPOC es multifactorial. Los pacientes con EPOC estable presentan inflamación bronquial que se caracteriza por presentar macrófagos y linfocitos CD8. Esto cambia durante la exacerbación, donde se produce un aumento de los neutrófilos e incluso en casos más leves se produce un aumento de los eosinófilos. La reacción inflamatoria local causa un aumento de producción de esputo, broncoconstricción, engrosamiento y edema de la pared bronquial. Esto genera un estrechamiento del calibre y una hiperinsuflación dinámica debido al incremento de la limitación expiratoria del flujo aéreo, lo que conlleva a un aumento del trabajo de los músculos respiratorios, del consumo de oxígeno y con ello un descenso de la presión parcial de oxígeno en sangre. Además, la EPOC presenta un componente de inflamación sistémica. Entre las causas desencadenantes, 1/3 de los casos es de etiología desconocida y la gran mayoría, entre un 50 y 70%, se debe a infección respiratoria, dentro de las cuales las infecciones virales por virus como rinovirus, adenovirus, entre otros, conforman un 30%, mientras que las infecciones bacterianas representan un 70%. Además, existe coinfección en un 25% de los pacientes hospitalizados. Debido a los cambios fisiopatológicos, se produce un aumento de la disnea respecto a la situación basal y es el síntoma clave de las exacerbaciones. Otros síntomas incluyen un aumento en el volumen del esputo, cambios en su coloración, así como aumento de la tos y sibilancias. Es importante establecer la gravedad del episodio, ya que si aparece inestabilidad hemodinámica, disminución del nivel de conciencia o acidosis respiratoria grave, estaremos ante un enfermo con una amenaza vital y que puede hacer una parada respiratoria en los próximos minutos. En base a la gravedad del episodio, instauraremos tratamientos más o menos agresivos. La sospecha diagnóstica se establece cuando se cumplen 3 criterios. Número 1, ser un paciente con diagnóstico previo de EPOC. Número 2, tener un empeoramiento mantenido de los síntomas respiratorios con respecto a sus basales. Y número 3, no haber recibido tratamiento para una reagudización en las anteriores 4 semanas, ya que en tal caso hablaremos de recaída o de fracaso terapéutico de la reagudización previa.
Asimismo, es importante descartar otras causas de disnea en base a la realización de una anamnesis detallada y una exploración física minuciosa, dentro de las cuales hay que buscar síntomas a favor de una reagudización grave. Las pruebas complementarias deben ir encaminadas hacia un diagnóstico diferencial, hacer un análisis bacteriológico del esputo y a descartar, sobre todo, criterios gasométricos de gravedad. Los objetivos terapéuticos son minimizar el impacto negativo de la exacerbación actual y prevenir el desarrollo de eventos posteriores. Los pilares del tratamiento son la oxigenoterapia. Es el componente clave del tratamiento hospitalario de una exacerbación que cursa con insuficiencia respiratoria. El objetivo es alcanzar una saturación de oxígeno entre 88 y 92% y una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio. Una vez iniciada, se debe controlar los gases en sangre para asegurar una oxigenación satisfactoria, sin retención de dióxido de carbono, ya que debemos recordar que un paciente POC sufre hipercapnia crónica, por lo que los valores elevados de CO2 no son capaces de estimular al centro respiratorio, sino que solo lo hace la hipoxemia, y al corregirla por completo se puede producir depresión del mismo. Los broncodilatadores de acción corta son de elección para el tratamiento de la agudización. Se emplean dos familias, agonistas beta-2 como salbutamol y terbutalina y anticolinérgicos de acción corta como ipatropio. Los broncodilatadores de acción prolongada son el tratamiento de la base del EPOC. Los glucocorticoides sistémicos acortan el tiempo de recuperación, mejoran la función pulmonar y la oxigenación, reducen el riesgo de recaída y la duración de la hospitalización, por lo cual están indicados en todos los casos. Los antibióticos se deben utilizar en todos los enfermos con aumento del volumen de esputo, presentación de características purulentas del mismo e intensificación de la disnea. Entre otros tratamientos se encuentra la optimización del tratamiento de los procesos concomitantes que padezca el paciente y la profilaxis de la enfermedad tromboembólica en agudizaciones graves o muy graves. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.